Buenas tardes, me llamo Alejandro Sánchez Viza y hoy día voy a presentar el tema máquinas sincrónicas. Las máquinas sincrónicas son máquinas eléctricas cuya velocidad de dotación está estrechamente ligada con la frecuencia de la red con la que trabaja. Como toda máquina puede funcionar como generador o motor. El generador síncrono. Las máquinas síncronas son principalmente utilizadas como generadores, permitiendo la conversión de energía de una fuente primaria en energía eléctrica. Funcionan mediante un campo magnético generado en el rotor que dota debido al impulso de una fuente de energía primaria. Este campo genera tensiones inducidas en el estator. Aspecto constructivo del generador síncrono. El estator posee un núcleo ferromagnético laminado con ranuras para los devanados que son trifásicos, distribuidos y simétricos, muy similar al devanado del estator de una máquina de inducción. El rotor posee un núcleo ferromagnético laminado y además de devanado, además de poseer dos geometrías, los polos salientes y cilíndrico. Como se puede observar, este es el rotor de polos salientes y este es el rotor cilíndrico o de polos lis en el rotor. La clasificación principalmente se hace respecto a la geometría de su rotor, diferenciándose dos tipos: el generador síncrono de polos salientes y el generador síncrono de rotor cilíndrico. El generador de polos salientes es utilizado principalmente en hidrogeneradores, más en aplicaciones de baja velocidad con generadores de gran tamaño. El generador síncrono de rotor cilíndrico se utiliza en termogeneradores y se aplica en aplicaciones de alta velocidad, además de ser un generador más económico. Profundizando el principio de funcionamiento del generador síncrono, este se basa en una alimentación de corriente continua en el rotor, el cual genera un campo magnético. El rotor, al girar por una fuente primaria de energía, lo que produce un campo magnético rotatorio, que genera tensiones inducidas en el estator. La velocidad del generador está estrechamente ligada con la frecuencia de la tensión inducida, como se mencionó anteriormente, siendo la velocidad del rotor igual a la velocidad sincrónica, lo que significa que la frecuencia eléctrica resultante es igual a la frecuencia del giro del rotor. El valor de RMS de la tensión inducida en el estator depende del campo generado en el rotor, por lo que se puede ajustar cambiando el voltaje de alimentación del rotor. Respecto a cómo el rotor consigue la fuente DC para su funcionamiento, se describe un sistema de excitación. Para que el generador funcione se requiere de una alimentación de DC, de corriente directa, en el rotor, lo que se conoce como excitatriz. Esta puede ser tanto estática como rotativa. La excitatriz estática se basa en el uso de una fuente DC que alimenta el rotor mediante escobillas y anillos deslizantes, mientras que la excitatriz rotativa son generadores acoplados al eje del motor. El modelo principal y más usado se basa en una excitatriz piloto, normalmente de imanes permanentes, que genera una tensión que alimenta una excitatriz principal, que genera corriente alterna que se rectifica por diodos rotativos generando una alimentación DC, que es lo que necesita el rotor para su funcionamiento. Este sistema se alimenta de la tensión de salida generada por el generador síncrono. Estos sistemas presentan una gran ventaja al no necesitar escobillas y al no tener problemas con la conmutación. Aquí un breve ejemplo, un diagrama que representa este sistema, donde se observa la excitatriz piloto de corriente alterna de imanes permanentes, un rectificador y otro generador que sería la excitatriz principal de corriente alterna, que genera corriente alterna que pasa por un rectificador trifásico, que normalmente es un rectificador de diodos rotativos, que alimenta el rotor del generador síncrono, también conocido como alternador, lo que genera una tensiones inducidas trifásicas, que se conectan a la excitatriz de la máquina piloto
alimentando todo el sistema. Además de esto, el control del voltaje del motor permite regular el voltaje de salida del generador, por lo que es necesario tener un control sobre la corriente que circula por el sistema de excitación, por lo que normalmente se usa un sistema VR. La reacción de armadura. La reacción de armadura es el efecto que genera el campo generado por la corriente de armadura sobre el flujo generado en el rotor. Como se mencionó anteriormente, en el rotor se induce un campo magnético generado por la alimentación de C. Este campo magnético, al girar, genera tensiones inducidas en el estator, y el estator, al tener tensiones inducidas genera un campo magnético también. Este campo puede disminuir la magnetización del sistema o puede aumentarla. Esto depende mucho del tipo de carga en el que esté conectado el generador. Por ejemplo, con una carga resistiva, la reacción es transversal, lo que genera una distribución asimétrica, lo que significa que las cargas resistivas lo que generan en el FEM total es una distorsión y un desplazamiento, mientras que las cargas inductivas generan un efecto desmagnetizante, siendo que los máximos del campo del estator y el campo del rotor son opuestos. Y ante una carga capacitiva, la reacción es contraria, se genera un efecto magnetizante, aumentando la magnetización, el flujo total en el hierro. Ante cargas mixtas, el efecto puede ser magnetizante como desmagnetizante, dependiendo si predominan cargas inductivas y capacitivas. Los tres efectos pueden ser perjudiciales para la máquina, por lo que es necesario regular la reacción de armadura en los generadores síncronos. El circuito equivalente del generador síncrono se basa en los conceptos que ya hemos visto anteriormente. Principalmente se tienen que considerar cuatro factores, que son la reacción de armadura, la autoinductancia de las bobinas del estator, la resistencia de las bobinas y la geometría del rotor de polo saliente. Para simplificar el modelo, se considera un modelo independiente de la geometría del rotor. Al ser las fases similares en todo aspecto, siendo un requisito para que el sistema trifásico funcione, permite hacer un análisis por fase, siendo la única diferencia el ángulo de fase. Se observa en este lado el circuito equivalente del rotor, donde se observa la corriente de campo, una resistencia que representa la resistencia de campo, y la inductancia de campo, que representa la reacción de armadura, y el voltaje de alimentación. En algunos casos se busca una variación de la resistencia de campo para su control, pero normalmente no se considera. Se considera una resistencia constante, que es la resistencia de los devanados del rotor. En algunos casos también la acción de armadura se considera despreciable, por lo que este valor a veces no se considera en los cálculos. A continuación se observa el circuito equivalente de estator, donde se observa la tensión inducida en el estator, que no es la misma tensión que se genera a la salida, debido a la inductancia de dispersión del estator, que se modela con una inductancia sincrónica, que es la suma entre la inductancia sincrónica del motor. También se modela la resistencia del devanado como una resistencia RA. Normalmente también la inductancia sincrónica normalmente es muchísimo mayor que la resistencia del devanado, por lo que normalmente no se considera la resistencia del devanado en el circuito equivalente. La corriente generada por el campo por la tensión inducida es IA, y
y finalmente aquí se observa el voltaje de salida del sistema. El diagrama fasoidal es una herramienta importante para la representación de los fasores de las tensiones que genera de la máquina, los cuales a la suma de las caídas de tensión permiten obtener el voltaje de salida. Aquí se observa la tensión inducida en los devanados del estator menos la caída por la inductancia sincrónica menos la caída por la resistencia de la armadura del estator. El diagrama fasorial con un factor de potencia unitario se demuestra a continuación, donde la corriente IA está en fase con el voltaje de salida, generando esta geometría. A continuación se observa un diagrama fasorial con un factor de potencia en retraso, donde la corriente IA se atrasa con respecto al voltaje de salida. A continuación se muestra un diagrama fasorial con un factor de potencia en adelanto capacitivo, donde la corriente adelanta el voltaje de salida. Para determinar los parámetros que se mencionaron anteriormente del circuito equivalente, se realizan dos ensayos principalmente. El primero es el ensayo en vacío. Se hace girar el generador a una velocidad nominal y se le desconecta de cualquier carga. En esta condición la corriente de armadura es cero, por lo que el voltaje interno es igual al voltaje de salida. Esto es debido a que al ser la corriente de armadura cero, no existe una caída de tensión por la inductancia sincrónica ni por la resistencia de la armadura. Durante el ensayo se varía la corriente de campo y se mide la tensión de salida, obteniendo una curva característica, que se conoce como curva OCC. La parte lineal de esta curva se conoce como línea de entrehierro, pero también se observa que existe una saturación en el motor. Esto se debe al aumento de la reluctancia cuando se aumenta la corriente IC. Se observa cómo la máquina va llegando a una tensión de armadura máxima. A continuación, como segundo ensayo se hace el ensayo de cortocircuito, donde se establece primero que la corriente de campo es cero y se cortocircuita con un perímetro la salida del generador. Luego se mide la corriente de la armadura a medida que la corriente de campo aumenta, obteniéndose la curva CC o curva característica del cortocircuito. Como se observa acá, ante una variación de la corriente de campo se presenta una corriente de armadura característica, obteniendo esta curva. Para interpretar la información entregada por los dos ensayos, primero se obtiene un voltaje interno del generador a una determinada corriente de campo. Segundo, se obtiene una corriente de armadura a la misma corriente de campo del voltaje interno obtenido. Por último, se obtiene la reactancia sincrónica usando la siguiente ecuación. La impedancia total del estator es igual a la suma de la raíz de la suma de los cuadrados de la resistencia de la armadura y la inductancia sincrónica, lo que es igual a la tensión generada en el estator, inducida en el estator, y la corriente del estator. Pero al considerar un modelo en el que la reactancia sincrónica es mucho mayor que la resistencia de la armadura, se puede obtener la siguiente igualdad, permitiendo obtener un valor aproximado de la reactancia sincrónica. Un último parámetro relevante es la relación de cortocircuito, que se define como la
La relación entre la corriente de campo a voltaje nominal y la corriente de campo a corriente nominal en el estator. Ambas son obtenidas mediante los ensayos anteriores. La primera se obtiene en el ensayo de vacío y la segunda se obtiene en el ensayo de cortocircuito. Este valor es relevante porque es igual a al recíproco de la reactancia la reactancia sincrónica por unidad. Ahora yendo a lo que es la potencia y torque de una máquina sincrónica. Al ser usada la máquina como un generador, esta recibe una potencia mecánica de entrada, que se convierte en una potencia eléctrica de salida. La potencia de entrada, como en cualquier otro tipo de máquina, no es igual a la potencia de salida, siendo la diferencia entre ambas la representación de las pérdidas generadas durante la conversión. La potencia de salida se puede obtener por la siguiente ecuación, que es el voltaje de línea, el voltaje por fase generado por la corriente de armadura por el coseno por el factor de potencia, todo por 3. Y la potencia reactiva obtenida es igual al voltaje generado por la corriente de armadura por el seno del ángulo de desfase entre ambos. Al despreciar la resistencia a la armadura, también se puede obtener una ecuación muy útil para conseguir las potencias, que es la siguiente. Que la corriente por el factor de potencia es igual a la corriente generada, el voltaje interno inducido por el seno de delta, por la reactancia sincrónica, permitiendo obtener el torque y la potencia convertida del generador. En este diagrama se observa cómo la potencia de entrada es igual al torque generado por la fuente primaria y la velocidad en la que gira la máquina. Existen pérdidas por varias, existen pérdidas por la fricción y el rozamiento, y también existen pérdidas en el núcleo, lo que da por resultado una potencia convertida. Y por último, se agregan las pérdidas en el cobre por el estator. Estas pérdidas se pueden omitir si se considera que la resistencia de la armadura es insignificante, obteniéndose la potencia de salida, que es la normal en un sistema trifásico, siendo esta la potencia por fase. Cuando el generador funciona aislado de la red y conectado a una determinada carga, existen dos parámetros a regular: la corriente de campo, que regula el voltaje de salida, y la impulsión, que controla la potencia de entrada del sistema. Aquí se observa cómo el generador se encuentra conectado a una carga determinada. Un requerimiento importante es que la potencia del generador sea igual a la potencia solicitada por la carga. Algo también importante a destacar en este caso es que cuando se añaden cargas resistivas, la variación del voltaje de salida es pequeña, pero si la carga es inductiva, el voltaje de salida disminuye, y si la carga es capacitiva, el voltaje de salida aumenta. Yendo ahora a lo que es un generador en paralelo a la red, primero se debe considerar que para analizar el comportamiento de la máquina conectada a la red, se asumirá que la red actúa como una barra infinita. Además, se debe saber que tener muchos generadores en paralelo presenta muchas ventajas, como una mayor confiabilidad del sistema, una capacidad de carga mayor y mayor eficiencia del sistema. Para poder conectar un generador en paralelo se deben cumplir las siguientes condiciones. Primero, el voltaje de línea debe ser igual al de la red, para que no haya problemas, para que el generador funcione bien. Además deben tener la misma secuencia, o sea que la secuencia de sus fases deben ser las mismas que la secuencia de la red.
Los ángulos de la fase deben ser iguales, de 120 grados entre cada fase, y además que la frecuencia debe ser similar. Estos cuatro parámetros permiten que el generador funcione en sincronía con la red, evitando problemas que se van a abordar en cursos más adelante. Antes de conectar a la red se debe seguir con un procedimiento previo. Primero, se varía la corriente de campo para generar una tensión similar a la de la red. En la salida, esto se mide con un multímetro. Para asegurar que la secuencia sea la adecuada, se usan 3 lámparas conectadas entre el generador y la red. Si el brillo de las lámparas están sincronizados, significa que la secuencia es la correcta. Posteriormente, también se debe verificar la frecuencia de la red. Para asegurar este procedimiento, actualmente se usan sincronoscopios, pero en el caso de no tenerlos, el método de las 3 lámparas también sirve como indicador para el sincronismo en la red. Ahora yendo ahora observando esta imagen, podemos observar que para este generador funcione bien el paralelo a la red, se deben cumplir los requerimientos que se mencionó anteriormente. Por eso aquí se observa un interruptor. Esto representa que si no se cumplen estos requerimientos, el generador no puede ser conectado a la red. Al momento en el que el generador ya cumpla con los requerimientos que se observan acá, recién ahí se podrá conectar el generador al sistema. Ya, eso sería todo por hoy día. Muchísimas gracias por su atención.